Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Chisme VIP. Hoy te traemos una bomba que tiene a todos con la boca abierta. La relación entre Cristian Nodal y Kazu, que parecía de ensueño, ha sido sacudida por una traición que nadie veía venir y es que, al parecer, la revelación más impactante ha dejado a Nodal completamente sin palabras. En una noche iluminada por las luces de la ciudad, Kazu y Cristian Nodal se encontraban en una apacible casa en las afueras de Buenos Aires, lejos del bullicio de los escenarios y los medios. Desde que habían iniciado su relación, los rumores y la atención mediática no les daban tregua. No era sencillo ser dos de las figuras más reconocidas de la música latinoamericana y, a la vez, intentar construir una vida familiar en paz. En ese momento, las cosas parecían haberse calmado, al menos en apariencia. Habían pasado algunos meses desde el nacimiento de su hija, Inti. La llegada de la pequeña fue recibida con alegría por parte de sus fanáticos, quienes inundaban las redes sociales con mensajes de cariño y buenos deseos. La bebé representaba la unión de dos mundos musicales muy distintos, el regional mexicano, personificado por Nodal, y el trap y reggaetón argentino, representado por Kazu. Para muchos, la niña simbolizaba la diversidad cultural que existía entre ambos, y el público estaba ansioso por seguir de cerca los pasos de esta joven familia. Sin embargo, esa noche algo era diferente. A pesar de las apariencias, había una tensión palpable entre ellos. Se habían acostumbrado a que las diferencias culturales generaran, en ocasiones, malentendidos, pero esta vez se sentía distinto. La conversación había sido ligera hasta ese punto, con comentarios casuales sobre la música y sus próximos proyectos. Pero en el aire flotaba una frialdad, como si algo mucho más profundo estuviera gestándose. Kazu observaba a Cristian, quien jugaba distraídamente con el chupete de Inti, sus tatuajes brillando bajo la tenue luz de la sala. Había algo en su expresión que le indicaba que no era el momento adecuado para lo que estaba a punto de decir, pero ya no podía esperar más. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad, y cuanto más tiempo pasaba, más complicado sería. Cristian comenzó con una voz firme pero cargada de inquietud, algo que Nodal notó de inmediato. Dejó el chupete a un lado y la miró. «Tenemos que hablar de algo muy importante». Nodal frunció el ceño, no estaba seguro de lo que venía, pero el tono de Kazu lo inquietaba. Su relación había sido un torbellino desde el principio, y aunque había amor, también había incertidumbre. Sin embargo, nunca había visto a Kazu tan seria, tan preocupada, y eso lo llenó de una sensación de alarma. «¿Qué pasa, Juli?», preguntó utilizando el nombre real de Kazu, Julieta, algo que solo hacía cuando las cosas se ponían serias. Se inclinó hacia adelante intentando leer en su rostro alguna pista de lo que estaba a punto de suceder. Antes de seguir detallando esta noticia, si eres fan o amas tanto a Kazu como a Cristian Nodal, sigue viendo este vídeo para no perderte ningún detalle de este escándalo y de cómo estas figuras del espectáculo han vivido esta situación tan peculiar. Kazu respiró hondo. No era una conversación fácil de comenzar, y mucho menos de sostener. Desde hacía semanas, algo la había estado atormentando, algo que debía confesar. Pero había estado buscando el momento adecuado, uno en el que pudiera ser lo más honesta posible sin romper el delicado equilibrio que existía entre ellos. Es sobre Inti, continuó, viendo cómo los ojos de Cristian se oscurecían al instante. Lo conocía bien, sabía que su hija lo era todo para él. Desde que la había sostenido por primera vez, se había convertido en el centro de su vida, en su razón de ser, algo que ella también compartía. Pero la situación no era tan sencilla como parecía. «¿Qué pasa con Inti?», replicó Nodal, su voz descendiendo como si intentara preparar su corazón para lo que estaba a punto de escuchar. En su mente comenzaron a pasarle múltiples escenarios, desde problemas de salud hasta situaciones más complejas. Sin embargo, no estaba preparado para lo que Kazu estaba a punto de revelar. Ella tomó aire una vez más, mirando hacia el suelo, buscando las palabras adecuadas. «No sé cómo decirte esto», dijo con la voz temblorosa, «pero Cristian, no estoy segura de que Inti sea tu hija biológica». El silencio que siguió a esa confesión fue tan intenso que ambos pudieron oír el tic-tac del reloj en la sala. Nodal quedó completamente inmóvil, como si las palabras no hubieran llegado aún a su mente, como si necesitara unos segundos para procesar lo que acababa de escuchar. El aire de la habitación pareció volverse más denso, y Kazu sintió como si el peso de su revelación hubiera caído como una losa entre ambos. «¿Qué estás diciendo?»,
murmuró Christian finalmente en un tono bajo, cargado de incredulidad y enojo. ¿Cómo que no estás segura de que sea mi hija, Julie? ¿De qué estás hablando? Kazu alzó la vista hacia él, con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. No era lo que quería, no era la forma en que había imaginado que se desarrollarían las cosas. Pero sabía que no había vuelta atrás. Es complicado, comenzó a explicar, su voz entrecortada. Antes de que estuviéramos juntos oficialmente, ya sabes que nuestra relación no era estable. No estábamos comprometidos, y hubo alguien más. Christian se levantó de su asiento, incapaz de seguir sentado mientras escuchaba aquello. Su corazón latía con fuerza y una sensación de traición comenzaba a invadir su pecho. ¿Alguien más? Repitió, incapaz de ocultar la furia en su voz. ¿Y me estás diciendo esto ahora, después de todo este tiempo? Después de que he estado aquí, creyendo que Inti es nuestra hija, ¿qué demonios está pasando, Julie? Las lágrimas de Kazu comenzaron a correr libremente ahora. Sabía que lo estaba hiriendo, que esta revelación era devastadora, pero no podía seguir ocultando la verdad. No te lo dije porque no estaba segura, se defendió, su voz quebrándose. No sabía si importaría al final. Sabía que serías el mejor padre para ella, sin importar nada. Pero con el paso del tiempo, no puedo dejar de pensar en esto. No puedo ignorarlo más. Christian caminaba de un lado a otro con las manos en la cabeza, intentando apaciguar la tormenta interna que lo invadía. Sentía una rabia y un dolor indescriptibles, una sensación de traición que jamás había experimentado. Se detuvo frente a Kazu, mirándola con una mezcla de ira y desesperación. ¿Entonces hay una posibilidad de que no sea mi hija? Preguntó con la voz quebrada por la emoción. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Kazu asintió en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Sabía que no había forma de suavizar lo que estaba revelando, de hacer que el dolor fuera menor. Sabía que le estaba pidiendo que cuestionara todo lo que había creído desde que supo que sería padre. Era una situación que ningún hombre querría enfrentar, y mucho menos Christian, cuya vida siempre había estado bajo el escrutinio público. El silencio entre ambos se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Christian no sabía cómo manejar la información que acababa de recibir, cómo procesar algo así. Miró a Kazu, la mujer que amaba, la madre de su hija, y sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. Finalmente habló con la voz baja y contenida. ¿Cómo podemos saberlo con certeza? Preguntó, su tono lleno de amargura. ¿Cómo podemos estar seguros de que Inti es o no mi hija? Kazu, aunque con lágrimas en los ojos, respiró profundamente y trató de tranquilizarse. Podemos hacer una prueba de ADN, sugirió, aunque sabía que esa idea les desgarraba a ambos. Si eso es lo que necesitas para estar en paz, lo haremos. Christian no respondió de inmediato. La idea de una prueba de ADN lo devastaba, pero seguir adelante sin saber la verdad lo consumía aún más. Finalmente asintió sin mirarla directamente. Hagámoslo, dijo con un tono sombrío, consciente de que esa prueba cambiaría sus vidas para siempre, sin importar el resultado. Los días siguientes fueron tensos, cargados de un silencio más doloroso que cualquier discusión. Ambos decidieron proceder con la prueba, pero la espera por los resultados parecía interminable. Cada minuto que pasaban juntos se sentía impregnado de una angustia silenciosa, como si estuvieran a punto de perder algo irrecuperable. Y en cierto modo así era. La confianza que habían construido, el amor que compartían, todo estaba en juego. Antes de continuar con más detalles de esta noticia, recuerda suscribirte a Chisme VIP, para no perderte ningún detalle de las noticias más candentes del mundo de las celebridades y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros vídeos. Cuando finalmente llegaron los resultados, el corazón de Christian latía con fuerza mientras sostenía el sobre. Miró a Kazu, quien estaba sentada frente a él, con los ojos llenos de ansiedad. Ninguno sabía cómo enfrentar lo que estaba por venir. Abrió el sobre con manos temblorosas y al leer las palabras que contenía, sintió como si el mundo se detuviera. Kazu lo miró, tratando de leer en su rostro la respuesta antes de que él hablara. Finalmente Christian levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y dolor. Es mi hija, dijo en voz baja, casi como un susurro. El momento en que Christian pronunció esas palabras pareció detener el tiempo. El aire en la sala se volvió denso, cargado de emociones, y el silencio entre ambos fue más ensordecedor que cualquier grito.
Sin embargo, lo que debería haber sido un instante de alivio y certeza, no lo fue del todo. La verdad resultó ser más compleja, más enredada de lo que ambos habían anticipado. Christian, aún sosteniendo el sobre con los resultados, no podía apartar la mirada de él. Las palabras escritas en ese papel eran definitivas, un hecho irrefutable. Pero aunque la biología confirmaba lo que siempre había querido creer, la realidad emocional que lo envolvía era completamente distinta. El resultado no disipaba la sensación de traición que lo atravesaba como una flecha. Miró a Kazu, quien lo observaba con una mezcla de esperanza y arrepentimiento. Sus ojos, normalmente duros y desafiantes, ahora eran vulnerables, llenos de una fragilidad que rara vez mostraba. Christian podía ver en su rostro la súplica silenciosa de que todo esto pudiera superarse, de que volvieran a ser esa pareja que, contra todo pronóstico, había construido algo especial. Pero él sentía que algo se había roto dentro de él, algo que ni la certeza científica podía reparar. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente con la voz temblorosa, cargada de rabia contenida y profunda tristeza. Sabía que la prueba confirmaba que Inti era su hija biológica, pero el hecho de que Kazu hubiera ocultado la posibilidad de que no lo fuera lo desgarraba. Esa duda, ese secreto, era lo que no podía perdonar tan fácilmente. Kazu, visiblemente afectada, bajó la mirada y comenzó a juguetear nerviosamente con sus manos. Sabía que no había una respuesta sencilla, que nada de lo que dijera aliviaría el dolor que Christian estaba experimentando. Tenía miedo, admitió en voz baja, su tono lleno de culpa. No quería perderte, no quería que dudaras. Pero me destruiste igual, replicó Christian, su voz elevándose, aunque no en un grito, sino en un murmullo cargado de desesperación. Cada día, cada momento desde que me lo dijiste, todo lo que creía sobre nosotros se ha puesto en duda. ¿Cómo podía haber una posibilidad de que Inti no fuera mía, y tú lo sabías, y me lo ocultaste? Las lágrimas volvieron a correr por el rostro de Kazu. No porque no hubiera considerado antes el impacto de sus acciones, sino porque enfrentar el dolor real de Christian la quebraba de una manera que no había anticipado. Era una mujer fuerte acostumbrada a lidiar con la adversidad, pero nada la había preparado para ver al hombre que amaba derrumbarse por su culpa. Pensé que estaba protegiendo lo que teníamos, respondió con voz trémula. Pensé que si no estaba segura, no tenía por qué decírtelo. Quería evitar este dolor, Christian. Nunca quise hacerte daño. Pero sabía que si llegaba el momento en que no pudiera seguir con esa duda dentro de mí, te lo tendría que decir. Y ese momento llegó. Christian se pasó las manos por el rostro intentando calmarse. La traición era un sentimiento con el que no sabía cómo lidiar. Había crecido en una familia donde la lealtad lo era todo, donde se apoyaban mutuamente en las buenas y en las malas, y donde la honestidad, por dolorosa que fuese, era un valor indiscutible. Que la persona a la que más amaba le hubiera ocultado algo tan crucial le resultaba insoportable. Me quitaste el derecho de saber la verdad desde el principio, dijo con la voz aún temblorosa. Me negaste la posibilidad de enfrentar esto contigo desde el comienzo. ¿Sabes lo que eso significa para mí? Inti es mi hija, siempre lo será, pero ahora no puedo evitar pensar en todo lo que has guardado dentro todo este tiempo. A veces te miré a los ojos creyendo que todo estaba bien, cuando en realidad tú estabas luchando con esta duda. Kazu intentó acercarse, dio un paso hacia él, pero Christian se apartó como si su sola proximidad lo lastimara. Esa reacción hizo que el corazón de ella se encogiera. Sabía que cuando él amaba, lo hacía con todo su ser, y lo mismo ocurría cuando sufría. Y en ese momento Christian estaba profundamente herido. Lo sé, murmuró ella sin dejar de mirarlo, sus ojos suplicando por un perdón que en el fondo, sabía que sería difícil de obtener. Me equivoqué, Christian. Tomé una decisión creyendo que hacía lo correcto, pero me equivoqué. No sé cómo podemos arreglar esto, pero te amo, y de eso nunca he dudado. Christian dejó caer el sobre la mesa y se desplomó en el sillón, agotado tanto emocional como físicamente. Cerró los ojos por un momento intentando organizar sus pensamientos. Sabía que Kazu estaba siendo sincera, que el miedo la había llevado a ocultar la verdad, pero eso no disminuía el dolor. La verdad, por difícil que fuera, siempre encontraba la forma de salir a la luz, y ahora ambos estaban pagando el precio por haberla ocultado. ¿Qué significa todo esto para nosotros?, preguntó finalmente abriendo los ojos para mirarla de nuevo. ¿Cómo se supone que sigamos adelante sabiendo todo esto?
Porque aunque Inti sea mi hija, aunque los resultados digan que es mi sangre, la confianza que teníamos se ha roto, Julie. El silencio que siguió fue insoportable para ambos. Christian nunca había llamado a Kazu por su nombre real de una manera tan distante, tan fría. Ella sabía que esa era su forma de marcar una distancia, de protegerse a sí mismo del dolor, pero ese muro que él estaba levantando entre ellos la aterraba profundamente. Porque aunque el resultado del ADN confirmaba lo que ambos esperaban, la herida que había dejado la duda no desaparecería tan fácilmente. Kazu se quedó de pie, mirando a Christian sin saber qué hacer. Cada intento de acercarse parecía alejarlo más, pero no podía simplemente rendirse. Christian, susurró con la voz quebrada, no quiero perderte. No quiero que esto nos destruya. Sé que te lastimé, sé que lo que hice estuvo mal, pero podemos superarlo. Podemos seguir adelante. Ya lo hemos hecho antes. Hemos enfrentado tantas cosas juntos. Esto no tiene por qué ser el final. Christian se levantó lentamente sintiendo el peso de sus emociones como si fueran plomo. Sabía que la amaba, lo había sentido desde el primer momento en que se cruzaron, pero ahora se preguntaba si el amor era suficiente. El amor no bastaba para borrar el dolor de la traición, no alcanzaba para curar una herida tan profunda. Te amo, confesó mirándola con los ojos llenos de una tristeza infinita, pero no sé si eso es suficiente ahora, Julie. No sé si puedo mirar hacia adelante sin que esto esté siempre entre nosotros. El eco de esas palabras flotó en el aire, una sombra sobre el futuro que ambos habían soñado construir juntos. Kazu, de pie frente a él, sintió como el mundo que habían construido comenzaba a tambalearse, desmoronándose bajo sus pies. Porque el amor era poderoso, pero a veces el peso de las decisiones mal tomadas podía ser aún más fuerte. El eco de las palabras de Christian seguía resonando en la sala, llenando cada rincón con una tensión abrumadora. Aunque ambos seguían en el mismo espacio, la distancia emocional entre ellos se sentía insalvable, como si un abismo se hubiera abierto de repente. La atmósfera, antes llena de promesas, de sueños compartidos y de una complicidad que solo ellos conocían, se había transformado en una especie de limbo, donde el silencio pesaba tanto como las palabras no dichas. Kazu no podía dejar de mirarlo buscando en su expresión alguna señal, un rastro del hombre con quien había compartido tanto. Sabía que Christian estaba luchando consigo mismo, que sus palabras no eran una sentencia definitiva, sino un reflejo del dolor que lo consumía. Pero al mismo tiempo temía que cada segundo que pasaba, cada instante en el que esa distancia se consolidaba, lo alejaba más de ella. Los recuerdos comenzaron a atropellar su mente, cada gesto, cada momento que habían vivido juntos desde que se conocieron. Todo lo que habían superado para llegar hasta allí. Sus primeras conversaciones, llenas de incertidumbre pero también de una conexión innegable, y cómo, a pesar de las diferencias en sus vidas y trayectorias musicales, ambos habían encontrado en el otro algo que los hacía sentir completos. No olvides suscribirte a Chisme VIP, queremos mantenerte al tanto de todas las novedades y escándalos del mundo de las celebridades. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte ningún detalle. No era solo amor romántico, era la admiración mutua, la sensación de que, de alguna manera, se comprendían a un nivel más profundo e íntimo que el resto del mundo. Recordaba cómo Christian solía observarla cuando ella estaba concentrada en su música en el estudio, y cómo, a su manera, él había aprendido a respetar y admirar su independencia y fortaleza. Era una conexión que ambos habían sentido desde el principio, algo que había permitido que, a pesar de las diferencias culturales y las críticas externas, su relación floreciera. Sin embargo, ahora esa conexión tambaleaba bajo el peso de un solo secreto. Las dudas que había guardado en silencio, el miedo que la había consumido en los primeros meses del embarazo, se arremolinaban en su mente como una tormenta imparable. Había sido una época confusa, donde su vida pública y privada se mezclaban de formas que ni siquiera ella podía manejar. Los paparazzi y los fanáticos, los rumores. La presión de ser una figura pública la había sobrepasado en varias ocasiones, y en medio de ese caos emocional, el embarazo la sumió en una incertidumbre abrumadora. En esos primeros momentos de confusión, todo se había acumulado, empujándola a un rincón en el que, tratando de proteger a Christian y su relación, había tomado la decisión de no decirle nada. Ahora, estaba enfrentando las consecuencias de esa elección. Christian, por su parte, también estaba atrapado en sus propios pensamientos, enredado en una maraña de emociones que lo tenían al borde del colapso.
Su mente volvía una y otra vez a los momentos que habían compartido como familia, las noches sin dormir cuando Inti lloraba, las risas compartidas mientras veían cómo su hija descubría el mundo. Inti era su hija, lo sabía en el fondo de su corazón, pero no podía evitar sentir que algo fundamental se había perdido. La transparencia, la confianza inquebrantable que había depositado en Kazu se había quebrado dolorosamente. Recordaba con claridad cómo, al enterarse del embarazo, una oleada de emoción lo había sacudido por completo. A pesar de su juventud, Christian siempre había tenido una visión clara de lo que quería, una familia, un hogar donde pudiera ser él mismo, lejos del caos que a menudo lo rodeaba como estrella del regional mexicano. Inti había llegado como una respuesta a ese deseo, una promesa de estabilidad en medio del torbellino que era su vida pública. Sin embargo, ahora esa estabilidad estaba en peligro, no solo por la revelación de Kazu, sino también por la sombra de las dudas que habían existido durante todo ese tiempo. Kazu se atrevió a dar un pequeño paso hacia él, un gesto discreto pero significativo. Quería cerrar la brecha entre ellos, quería encontrar una forma de sanar lo que acababa de romper. Christian susurró intentando romper el pesado silencio que los envolvía, sé que es difícil, sé que lo que te dije te lastima, pero no fue porque no confiara en ti, sino porque no sabía cómo manejar mis propios miedos e inseguridades. Te lo conté porque ya no podía seguir viviendo con esa carga. Christian, sin apartar la vista del suelo, apretó los labios. Sabía que en algún nivel la comprendía, pero eso no cambiaba el hecho de que el dolor seguía ahí, vivo, ardiendo en su interior. Cada palabra de Kazu lo desgarraba más. ¿Cómo pudiste ocultarme algo tan esencial? Se preguntaba una y otra vez. Pensaba en todo lo que habían vivido juntos, en cómo había creído que eran un equipo, una pareja que compartía todo. Y ahora esa visión de su relación estaba empañada por una sola duda. ¿Cómo esperas que siga después de esto? Murmuró finalmente levantando la cabeza para mirarla con ojos oscuros, llenos de una tristeza que nunca antes había sentido. ¿Cómo se supone que confíe en ti de nuevo? Esto no es solo sobre Inti, Juli. Es sobre nosotros, sobre lo que pensé que éramos. Me siento perdido. Kazu dio un paso más, acercándose lo suficiente como para tocarlo. Aunque dudó, la tensión entre ellos era palpable, como si una barrera invisible los mantuviera separados a pesar de estar a pocos centímetros de distancia. Sabía que si lo tocaba, si intentaba reconectar físicamente, podría intensificar el dolor o tal vez ofrecer un pequeño consuelo. Pero no estaba segura de cuál sería la reacción de Christian. Decidió arriesgarse. Con una suavidad extrema, colocó su mano en su brazo, un gesto que solía ser reconfortante para ambos, pero que ahora se sentía cargado de incertidumbre. No sé cómo, admitió, su voz temblando. No sé cómo podemos seguir, pero quiero intentarlo. No quiero que esto nos defina, no quiero que todo lo que hemos construido se derrumbe por una mala decisión que tomé. No fue porque no te amara, fue porque tenía miedo de perderte. Christian cerró los ojos ante ese contacto, un torrente de emociones fluyendo a través de él. Podía sentir el calor de la mano de Kazu, pero también la distancia emocional que los separaba. Cada fibra de su ser estaba dividida entre la necesidad de perdonarla, de seguir adelante por el bien de su hija y su relación, y la ineludible sensación de traición que lo mantenía atrapado en un ciclo interminable de dolor. No es tan simple, Juli, susurró finalmente abriendo los ojos y mirando al suelo. No puedes esperar que simplemente olvide todo esto. Cada vez que mire a Inti, recordaré esta conversación, recordaré que hubo un momento en el que ni siquiera tú estabas segura de que era mi hija. Y no sé cómo voy a manejar eso. No sé si puedo. Las palabras de Christian fueron como una daga para Kazu. Cada vez que él hablaba, el abismo entre ellos parecía ensancharse, como si ambos cayeran juntos, pero al mismo tiempo, cada uno en su propia dirección. Sabía que no podía forzar el perdón, que no podía esperar que Christian simplemente borrara el dolor que sentía. Pero también sabía que si no luchaban juntos para superar esto, lo perdería, perdería todo lo que habían construido, todo lo que significaban el uno para el otro. Christian, por favor, murmuró sintiendo como su voz se quebraba, no te pido que olvides, no te pido que me perdones de inmediato. Solo te pido que no renuncies a nosotros, que no renuncies a nuestra familia. Inti te necesita, y yo también te necesito. No sé cómo se supone que sigamos adelante, pero quiero intentarlo. Quiero hacerlo contigo. El silencio que siguió a sus palabras fue abrumador.
Christian la miró y en sus ojos, Kazu pudo ver la lucha interna que estaba librando. Sabía que él también la amaba, lo veía en su mirada, en la forma en que, a pesar del dolor, no había dejado de preocuparse por ella. Pero también sabía que el amor no siempre era suficiente para sanar heridas tan profundas. Christian respiró hondo como si intentara deshacer el nudo en su garganta. Te amo, confesó una vez más, su voz rota pero clara, pero también necesito tiempo. Necesito entender todo esto. Necesito saber si puedo seguir adelante sin que esto me consuma cada día. Kazu asintió lentamente sintiendo como el peso de la situación se asentaba sobre sus hombros. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no estaba dispuesta a rendirse. Porque a pesar de todo, seguía creyendo en ellos, en la posibilidad de reconstruir lo que habían roto. Ambos permanecieron en silencio, el espacio entre ellos lleno de palabras no dichas, de sentimientos en conflicto. La noche avanzaba lentamente y aunque para ellos el tiempo parecía haberse detenido, el mundo seguía girando afuera.